Muy bien, hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias Segunda de Reyes, capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5, y dice así: Naam, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naam. Esta dijo a su señora: Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: Esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: Está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de parte de nuestro pastor Elías Gómez García, que lleva por nombre Condición que apremia. Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Alabamos el nombre de nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder continuar a través de estas transmisiones como Iglesia Betel Morelia, y agradecidos estamos también para con cada uno de aquellos que nos siguen y participan de estas transmisiones con el firme deseo de ser instruidos y enseñados en la palabra de nuestro Dios. Y bien, pues hemos de estar abordando durante este mes el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, de los versículos 1 al 27, en el cual consideramos que el poder de Dios se hará de manifiesto en situaciones difíciles, pero sobre todas las cosas Dios tendrá que desmantelar muchas situaciones de vida para poder reconstruirla. Y el día de hoy es partir con este pensamiento de tema que es condición que apremia. Y queremos basar esta palabra en el segundo libro de Reyes 5, verso 1 al 5, donde el relato, las palabras de nuestro Dios nos va a hacer de manifiesto en la situación de vida de un personaje o de toda una personalidad. Su nombre fue Naamán. Para ello quiero reiterar nuevamente lo que dice el verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La fama y la fortuna como una. Hay un dicho popular que se expresa lo siguiente: crea fama y acuéstate a dormir. Consideramos que el tema de la fama ha sido un anhelo en común en la mayor parte de lo que es la humanidad. Muchos ya la poseen y pasan a formar parte del mundo de la farándula. La farándula es el ambiente donde existen los famosos o celebridades del espectáculo. Solo que tienen un detalle: casi siempre viven acosados por aquellos llamados paparazzis. Al igual que el poseer una fama, va a la par algo que se le llama también poseer una gran fortuna, como los magnates, dueños de gigantes sumas de dinero, mansiones, carros lujosos o deportivos, yates, jet privados, ropas lujosas, pero de igual manera poseen algo más: a los medios por encima de ellos, ¿verdad? Ya que no les quitan los ojos doquiera que están, doquiera que van, aún en los asuntos privados, allí se hacen presentes. El relato de la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de una personalidad que
se considera, ¿verdad?, a la luz de este relato bíblico, toda una personalidad. Este es Naamán. Aquí está este pasaje. Se nos da esta nota de este destacado general del ejército del rey de Siria, o Aram. Su nombre era Naamán. Algunas maneras de señalar a su persona a la luz del relato de la palabra de nuestro Dios es que era un varón grande, tenido en alta estima por sus superiores, especialmente por el rey. También se considera que era un hombre exitoso en sus empresas militares. Y lo que sorprende a la luz de la narración de esta porción de la palabra de nuestro Dios es que se puntualiza que Dios, o el Dios soberano, el Dios de Israel, tenía mucho que ver con sus victorias. Y que era también valeroso en extremo, como ya lo hemos leído en el verso número 1. Pero no solo se nos dice que era toda una personalidad, un hombre con distinción, también era poseedor de algo más. ¿Qué era aquello? Bueno, el generalísimo Naamán no solo poseía distinciones, nombramientos, tratos muy propios para un hombre destacado, sino también poseía una enfermedad grave, la lepra. Él estaba leproso. ¿Qué es la lepra? Bueno, el texto de la Escritura dice, pero leproso, y ahí hay un pero. En una nota que encontré en relación a lo que es la lepra o enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo Mycobacterium leprae, que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también afecta a otros sitios, tales como las mucosas, los ojos, los huesos. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad. Puede llegar por el compromiso neurológico o a la ceguera. Se considera que en el cuadro clínico o las principales signos o síntomas son los siguientes: lesiones cutáneas, que son más claras que el color de la piel; lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor; lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses; debilidad muscular; entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos. Esto es lo que se puede decir en relación de lo que es la lepra. En el relato bíblico que estamos abordando, segundo libro de Reyes 5, se hace mención de cierta manifestación de lo que es la lepra. En este caso, en la persona del siervo del profeta de Dios, Eliseo, quien tenía un siervo llamado Giesi, que al final él no solo se quedó con parte de las posesiones del general sirio, sino que también quedó con lepra. El verso número 27 dice la palabra: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. En este mismo libro, segundo libro de Reyes, hay otras referencias en cuanto a la presencia de esta enfermedad o esta grave enfermedad llamada lepra. Son los 4 leprosos. En el capítulo 7 se menciona acerca de ellos. Específicamente en el verso 3 había en la entrada a la puerta 4 hombres leprosos. Y el verso número 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y escondieron, vueltos a otra tienda, de allí también tomaron y fueron y escondieron. Acá en este relato, ¿verdad? Hombres desesperanzados, aislados, porque la sociedad hebrea los aislaba. De igual manera se hace mención en el capítulo número 15, verso 7, que la lepra no solo afectaba al pueblo, también a los dirigentes. Fue el caso de Naamán, general del rey de Siria, del ejército de Siria. Y en el capítulo 15 se nos habla acerca de un rey hebreo, en este caso Azarías o Usías, quien también fue leproso. Y el texto de la Escritura claramente dice que este hombre era leproso.
El verso número 5 dice: mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Este relato de igual manera tiene su paralelo, que es en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 26, del 16 al 21, donde de manera más amplia se nos da el relato cómo este rey llegó a quedar leproso y murió leproso. La lepra en el rey entonces también es una manifestación, en ese caso, una manifestación del juicio de Dios por desacatar a su palabra. Ya en el Nuevo Testamento se hace mención en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19, de los 10 leprosos, de los cuales dice: solo uno regresó a darle gracias al Señor Jesucristo por haberle sanado. En sí, cada referencia se trata de casos particulares. Ahora, este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos pone de manifiesto una situación difícil de superar. La condición de salud de este personaje era por demás preocupante, y esto debido a las complicaciones tan severas de la lepra, y algo que por sí mismo no había podido superar, aun cuando poseía recursos que pudieran facilitarle el tratamiento, mas era una situación por demás difícil. En realidad, había sido algo que no se había podido superar. La situación se complicaba cada vez más. Ahora, no solo la gravedad de la enfermedad, sino también por lo que esto implicaba y a lo que conllevaba a este general. Tener que pasar a territorio enemigo y tener que deponer su orgullo, tanto nacional como personal. Detalles que en los versos posteriores se amplían. En este caso entonces, el rey tenía el deseo de ser sanado, pero no hallaba el medio adecuado, a pesar de que tenía posibilidades para poder, tenía todo el respaldo de un rey, quien le estimaba y lo apreciaba. Tenía posesiones, como lo vamos a leer en la palabra de nuestro Dios en los versos posteriores. Una situación difícil de superar, y llega el momento donde también se habla de una sanidad. Y las palabras que hablaron de esta sanidad vinieron de la persona menos esperada, la cual habló de una sanidad garantizada. Las palabras que Naamán escuchó, en este caso tanto de su esposa y su esposa de una muchacha hebrea, le inspiraron la confianza de acudir a quien le podía sanar. En el verso número 3 de ese segundo libro de Reyes 5, la Biblia dice: esta dijo a su señora, habla de la muchacha cautiva de la tierra de Israel: si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así categóricamente le dijo: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí este relato es interesante porque la muchacha no solo testificó de su fe, sino también le dijo la manera en que este general habría de acercarse al profeta de Dios, solicitándole su ayuda, no exigiéndole su ayuda, no creyendo que por sus cargos, por sus distinciones que poseía en Samaria, en Siria, también operaría y llegaría a decirle al profeta lo que tenía que hacer. Y los relatos los versos posteriores nos dice claramente que el rey no siguió estas recomendaciones debido a su orgullo, debido a su cargo. Él estaba acostumbrado a las distinciones, a un trato especial, y en este caso las palabras del profeta Eliseo fueron muy contundentes. Simplemente ve y lávate en el río Jordán 7 veces, y tu piel, dice, y serás limpio. Cosa que a él le conflictuó mucho, y de primera instancia no quiso
hacerlo. Ahora, a la luz de este relato de los versos 1 al 5, hay un marcado interés de poder ser sanados. Sabemos que era una situación preocupante y por demás molesta sobre todas las cosas. Ahora, una vez que supo que la forma de lograrlo, se movilizó y acudió a solicitar el respaldo del rey, el cual sabía él que contaba con él, al igual que dispuso de los bienes poseídos para ir en búsqueda de su mejoría. Y el texto de la palabra dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces, pues, tomó las cartas del rey y sobre todas las cosas tomó de las posesiones, de las muchas posesiones que ya poseía. Solo que aquí hay un pero. Así como en el verso 1, el texto de la Escritura señala que él tenía muchas gracias, muchas distinciones, en este caso, pero leproso. Este relato también nos va a dar un pero en relación, ¿verdad?, a la manera como este hombre habría de ser sanado. Solo que la sanidad esperada no se daría en sus términos, no era como Naamán lo estableciera, porque él no quería, ahora sí que entrar al río Jordán. Él antepuso, dice que en su tierra habían ríos mejores. El verso 12 dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No sería en sus términos, pero tampoco dependería de sus recursos. No compraría su sanidad. El relato de la palabra de nuestro Dios dice que cuando él siguió las instrucciones del profeta y quedó limpio, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, que en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptase alguna cosa, pero él no quiso. No dependió de sus recursos ni de sus títulos. Una situación que finalmente tenía solución. Aunque había un pero, ¿verdad?, el Señor pudo superar ese pero. La situación de Naamán tenía solución. Solo, como ya se precisó, que no descansaba en sus manos, ni en sus títulos, ni en sus posesiones, ni en las relaciones sociales, políticas, y mucho menos era una cuestión religiosa. En este caso, ¿verdad?, no dependía de la religión. Hay una precisión y inferimos que Naamán era adorador de un dios llamado Rimón, al cual él cita en el verso número 18. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Esto lo va a decir después de entender que solo hay un Dios, el Dios de Israel, vivo y verdadero, y hoy día revelado en la persona del Señor Jesucristo. Su situación, entonces, hallaría solución solo por la intervención divina, ya que era necesario que Dios manifestara su poder en él. El desenlace entonces de la situación de Naamán, el sirio, es citado por el mismo Señor Jesucristo al principiar su ministerio en su ciudad natal, Nazaret. Es el evangelista Lucas, en el capítulo número 4, donde se nos narra lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer.
Y en este relato, en el verso 27 se dice lo siguiente: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Precisando, Naamán el sirio. Poniendo este acontecimiento como un ejemplo del obrar de Dios, no solo en situaciones difíciles como era esta grave enfermedad llamada lepra, sino más allá de la nación israelita, al grado que el Señor dice, Naamán no era israelita, era el sirio. Haciendo de manifiesto que para Dios no hay imposibles, y que Él obra como quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y no está limitado a linderos geográficos, socioculturales o religiosos. Así que podemos precisar nuevamente, a la luz del relato de la palabra de nuestro Dios, que en la vida suelen darse que siguen existiendo peros. La vida tiende a girar o se torna cómoda muchas veces, pero siempre existen los peros. En el caso de Naamán, bueno, social, política, militarmente estaba bajo alta estima de los grandes funcionarios, estaba como uno de los altos funcionarios de antemano. Y lo sorprendente es que ya Dios había obrado en él y a través de él, pero él no se daba cuenta. El mismo relato de la palabra de nuestro Dios dice que cuando él ganaba sus victorias, específicamente encontramos allí, lo tenía el rey de Siria en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pareciera ser verdad que Dios está ajeno a las situaciones y condiciones del ser humano, pero ya Dios se había hecho presente en la vida de Naamán y él no lo sabía o no se daba cuenta, estaba ciego a ese obrar de Dios en su vida. Muchas victorias militares que él obtuvo era porque el Señor le prosperaba. Y así como el Señor estaba en su vida militar, Dios también obraría en su salud física y obraría y transformaría, no un cambio superficial como él lo buscaba, solo quería sanar de su lepra. La Escritura señala que no solo sanó de su lepra, también sanó su corazón y fue transformada su vida y pudo desprenderse tanto de su orgullo como también de la idolatría, porque adoraba a un Dios sirio que era el Rimón. Por lo que soluciones aún existen, así como la hubo para Naamán, seguramente la habrá o la ha habido para muchos otros, hasta para nuestras propias vidas. Las soluciones en muchas situaciones de la vida, solo que bajo esta realidad, ¿verdad? No siempre están donde el hombre las busca o en quien la busca. Sabemos, ¿verdad?, que hoy pues mucha gente se levanta y se erige como personas que pueden solucionar la vida, situaciones de vida, problemáticas de economía, familiares, emocionales, mentales y físicas. Muchas veces se acude a todo, pero la triste realidad es que no se acude a Dios. Se acude a todo menos a Dios. Se hace de todo. Si hay que caminar, si hay que sacrificarse, si hay que desprenderse de posesiones, si hay que someterse a diferentes situaciones que a veces hasta peligrosas y atentan y complican la misma existencia. Muchas veces la humanidad lo hace, solo que se hace de todo, pero muchas veces no se hace lo que Dios manda. Como Naamán, a través del profeta Eliseo, Dios le dijo, ve y lávate. Él dijo, no, hay otros ríos, hay otros métodos, hay otras formas. Ok, él esperaba que Eliseo saliera también, hiciera algún encanto, algún hechizo o alguna manifestación donde él sintiera que el poder de Dios estaba manifestando. Mas no fue como él creyó, como él pensó
o como él acostumbraba muchas veces o pensaba querer solucionar su situación de vida. Se hace de todo. Así como la situación de Naamán tenía solución o tuvo solución, muchas situaciones de vida, por demás difíciles, también pueden tener solución. En este mismo pasaje citado en Lucas 4, donde Jesús cita el caso de Naamán el sirio, el cual dice la Escritura fue limpiado por el poder de Dios. Se nos dice que Jesús es la solución a situaciones de vida de la humanidad, porque en Él se cumple todo aquello que Dios ha dispuesto para que el hombre halle paz, tranquilidad y liberación. Después de leer, dice la Escritura, verso 17 al verso 19 de Lucas 4, Jesús leyó lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Estaba citando al profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1 y 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el enviado de Dios, quien Dios envió para dar buenas nuevas a los pobres, el que sanará a los quebrantados de corazón, el que dará libertad a los cautivos y vista a los ciegos, el que dará libertad a los oprimidos, y aquel que dirá: el año agradable del Señor ha llegado. Mas este relato de la palabra nos hace de manifiesto que ante tal anunciamiento la oposición se dejó venir, se manifestó. No creyeron que Jesús era la solución que Dios daba a las problemáticas humanas. Sabemos bien, ¿verdad?, que en la persona de Jesucristo había una misión de rescate, una misión de liberación, una misión, ¿verdad?, de sanidad. En el caso, Jesús mismo era consciente de tal realidad. De antemano, al iniciar su ministerio, Él hacía de manifiesto que era el enviado de Dios. Lógico, el texto de la palabra de nuestro Dios en Lucas precisa a la profecía de Isaías y se le da final cumplimiento. Pero al no considerarse a Jesús como el enviado de Dios, ver en Él simplemente un ser humano más, quizás con ciertos dotes y ciertas capacidades y facilidades de entendimiento y de apreciación de las cosas, no vieron en Él más que al hijo de José. Aunque el texto del verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas,
todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Con todo lo que escucharon, con todo lo que conocían y sabían, porque le habían leído al profeta Isaías. Era una lectura sabatina que se había dado. Jesús había entrado conforme a la costumbre y se estaba leyendo. No leía el periódico. Bueno, no se habla de periódico. No estaba leyendo alguna literatura extrabíblica. Estaba leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, citando a un profeta por demás conocido que era el profeta Isaías. Mas aún así, con lo que escucharon, contemplaron, muchos de ellos, aún así no creyeron que Dios en Jesús había enviado la solución a este mundo. Recordemos que los mismos evangelios han rescatado esta realidad, la dureza del corazón del pueblo. Aún Juan dice que Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Ahora, precisando esta referencia que tenemos del segundo libro de Reyes 5, en relación a esta situación apremiante en la vida de este general sirio llamado Naamán, cómo el poder de Dios se ha de manifestar en él, aún allí haciendo de manifiesto que para Dios no hay pero que valga. Él puede obrar y manifestar su poder en situaciones menos esperadas y obrar de la manera menos esperada. Aún Naamán le fue difícil creer la manera en que Dios obraría, sin duda. A todos nos sigue pareciendo cosa extraña el obrar de Dios. Nos falta fe para poder creer que Dios hará las cosas. Y no es para menos, ya que siguen existiendo situaciones de vida por demás difíciles de superar. Probablemente que hemos intentado una y otra vez el poder superarla. Como lo fue la lepra en el general sirio Naamán. Mas el obrar de Dios sigue siendo necesario. Para el obrar de Dios sigue siendo necesaria la fe. El creerle a su palabra. Como el profeta le dijo a aquel hombre: solamente ve y lávate 7 veces, ¿verdad? Y tu piel será restaurada, restituida. Para así poder hallar en Dios tanto el perdón, el alivio a nuestros males, a nuestros quebrantos, la liberación de tantos males que aquejan y afectan a la humanidad, recibiendo así la restauración de vida y de la vida entera, que solo Dios nos provee a través de Jesús. El relato de la palabra de nuestro Dios entonces nos hace de manifiesto que las muchas necesidades y situaciones de vida, solo en Dios pueden hallar la solución. Y no solo los quebrantos del corazón, las situaciones angustiosas que afligen al alma, aún situaciones de salud, el Señor ha obrado poderosamente. Y el día de hoy, pues, al vernos inmersos en una situación tan difícil, de una pandemia, cuán importante es que el hombre y la mujer vuelvan su mirada a Dios. Yo sé que hay sus métodos, que se tienen posesiones, que se tienen títulos, cargos, que a veces no permiten al hombre en verdad ir en humildad o en humillación buscando el rostro del Señor, creyendo que el poder de Dios puede transformar sus realidades de vida. Hay muchos relatos de la palabra de nuestro Dios, la liberación de un pueblo hebreo de la opresión egipcia, y con mano poderosa, mano fuerte, dice el Señor, rescató a su pueblo. Y así muchos relatos de la palabra de nuestro Dios han sido de manifiesto que el Señor puede hacer cosas, las cosas imposibles las puede hacer posible.
El mismo relato cuando él, ante el anunciamiento de la encarnación, en cuanto al Hijo de Dios en María, ella misma dijo, Señor, ¿cómo será posible estas cosas? Y dio sus argumentos, haciendo de manifiesto que ella nos dice en el verso 34 de Lucas 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí le da una referencia. Tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Los peros son muy frecuentes en nosotros, pero en el caso del Dios no hay pero que valga. Dios en su gracia, en su bondad, permita, ¿verdad?, aligerar sus cargas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. El alivio a nuestros males, a nuestras preocupaciones, hayan descanso y final liberación en la persona del Hijo de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios en su gracia y la esperanza que instamos a ponerla en Dios, en su palabra y en el obrar de Él a través de los medios que Él usa. En cuanto a la salvación, solo en Jesús la culpa y el pecado ahora sí que son borrados, perdonados. Y situaciones de vida, sabemos que el Señor obra para beneficio de los suyos. Dios en su gracia nos pueda dar ese equilibrio, ese balance entre las muchas logros en esta humanidad podamos lograr y en aquellas situaciones que a veces son penosas, vergonzosas y que preferiblemente se ocultan, no se dicen, ¿sí? Pero el Señor conoce la condición de cada uno de nosotros. Es cierto, eran muchos atributos, eran muchas distinciones que se mencionan en la persona de Naamán, pero al final dice, pero leproso. ¿Sí? Hay situaciones que por demás que estén allí, sin tratamiento, ocultándose, o sin decirle al Señor, mira esta área de mi vida, a veces estas situaciones, las más pequeñitas, por muy pequeñitas que sean, pueden permear e influenciar toda la existencia. Pero allí el poder de Dios también puede obrar. Así que venga el Señor, presentémonos delante de Él y en este inicio de año, ¿verdad?, podamos decirle, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve qué hay en mí. Ahora sí que los aciertos y desaciertos. Aún los hombres de Dios pusieron al desnudo su alma y su ser, diciéndole, Señor, sé propicio a mí y obra conforme a tu poder en las áreas, ahora sí que fuertes, y en las áreas débiles. Y permíteme darte la alabanza en cada situación de vida. Y allí el poder de Dios siempre se ha hecho de manifiesto, puesto que para Dios no hay imposibles. Acudamos al Señor, sometámonos en humildad a Él y experimentemos su poder en nuestras vidas y en esas áreas donde de verdad ya la mano o el poder humano, las riquezas, los títulos son insuficientes. Pero para Dios no es imposible. A Dios sea la gloria por la atención que ha dado a nuestras vidas y también por la atención que ha de darle a todos aquellos que en humildad y en fe y en obediencia pueden recibir lo que de Dios ya hay para cada uno de ustedes. El Señor sea con sus vidas. Amén.